Vamos a iniciar, como todas las mañanas, desmenuzando la mañanera. Así inició la mañanera del día de hoy, miércoles. Miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo. El presidente Andrés Manuel López Obrador habla precisamente de esta conmemoración. Habla de la lucha de los trabajadores. Ayer lo advirtió, hoy lo cumple. El Día del Trabajo ya no va a ser otro día para que le aplaudan al presidente. Va a ser un día de manifestaciones libres de los trabajadores. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Hoy es un día especial de conmemoración, es el Día del Trabajo. Nosotros vamos siempre a recordar el porqué de este día, la historia tiene que ver con un acto de represión que se llevó a cabo en Chicago, si no me falla la memoria, en 1886, un movimiento de los trabajadores para que se redujeran las horas de trabajo. Se empezó a plantear que debían ser 8 horas de trabajo. En ese entonces se trabajaban hasta 15, 16 horas. Y así inició un movimiento, hubo una confrontación después de una manifestación y se culpó a 8 dirigentes. Y de manera injusta fueron juzgados, 3 a muchos años de prisión y 5 condenados a la horca. Se demostró que eran inocentes. En la crónica en aquel entonces la hizo, entre otros, nada menos que José Martí, como periodista. Entonces, posteriormente continuó el movimiento y aunque los asesinatos de los dirigentes no fueron un 1 de mayo, los trabajadores decidieron que fuese el Día del Trabajo, el 1 de mayo, y se recuerda en todo el mundo. Como paradoja, no en Estados Unidos, porque los mismos que reprimieron a los trabajadores buscaron cambiar la fecha. Pero en todo el mundo se recuerda el día 1 de mayo como el Día del Trabajo, el día dedicado a la lucha de los trabajadores. A mí me da mucho gusto, mucha satisfacción el poder informarles que el día de hoy ya aparece en el diario oficial de la Federación la reforma laboral. Es un avance importante en beneficio de los trabajadores de México. Y le he pedido a Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación, que les explique
cómo se llevaron a cabo estas reformas, porque no fue solo la reforma a una ley, se reformaron varias leyes para lograr esto que llamamos reforma laboral. Y fíjate, Toño, ya que está hablando de la reforma laboral el presidente Andrés Manuel López Obrador, me llama mucho la atención cómo no habla de celebración el presidente. Habla de conmemoración, habla de recordar, porque en el transcurso de todos estos años, desde la lucha obrera en Chicago, a muchos se nos ha olvidado o nos han querido hacer olvidar, nos han hecho olvidar que se trata de un hecho histórico trágico, dramático, que es una masacre de trabajadores, la que da pie a la lucha laboral y al Día del Trabajo, a la conmemoración del Día del Trabajo. Y bien lo menciona el presidente, que tristemente es aquí en Estados Unidos, es aquí en Chicago, en donde se da esta lucha, en donde no se recuerda, en donde no se conmemora el día de hoy. No, y ¿sabes qué? Creo que hay que abundar muchísimo en estas palabras del presidente. Me encanta que siempre ocupe un contexto histórico. Y es bueno pues ampliarlo porque el 1 de mayo es muy significativo, Vicente. Y aquí quiero explicar lo importante que es también la labor del periodista en las sociedades. Hace 133 años, ya 133 años se anhelaban con fuerza pues estas 8 horas diarias para los trabajadores. Es verdaderamente el precedente de los derechos que tenemos hoy como trabajadores, esos beneficios que merecemos. Hace 133 años, aquí en Chicago, pero también en todo Estados Unidos, se llamó una huelga general de trabajadores para exigir eso, las 8 horas diarias, ¿no?, de trabajo. Hombres y mujeres, incluso mujeres, salieron a las calles de las principales ciudades de la Unión Americana con el lema de 8-hour day without no pay, ¿no? With no cut in pay, ¿no? Que es decir, es un día laboral de 8 horas sin cortes en el salario. Es Chicago, ¿no? Aquí donde tenemos nuestros estudios de Sin Censura, por supuesto, pues no fue la excepción esta ciudad. Una ciudad completamente industrializada que se movía en ese entonces y hoy en día, Vicente y público consentidor, por la fuerza de los trabajadores inmigrantes. Bueno, pues las protestas incluso duraron varios días. Una de esas fue una planta de maquinaria agrícola que pertenecía a una de las llamadas familias fundadoras de Chicago. Los empleados de esta planta habían sufrido desde siempre los abusos y por fin alzaron la voz. Pero los empresarios, como siempre, contrataron esquiroles, usted lo sabe, los rompehuelgas, para darles en la madre. También tenían a la policía de su parte, en su bolsillo. Uno de esos organizadores de la protesta en esta planta era un periodista inmigrante. Imagínese usted, como lo somos Vicente y yo. Un periodista inmigrante que se llamaba August Spy, o Spice. Él le pidió en esta protesta en la planta a los trabajadores que tienen que alzar la voz, ¿no? Tenían que alzar la voz siempre con tranquilidad y con paz, que debían mantenerse unidos o no tendrían éxito. Pero los esquiroles provocaron violentamente a los trabajadores y la policía, de hecho, abrió fuego en contra de los obreros y mató a 2 o 6 de ellos, ¿no? Entre 2 y 6 de ellos de los obreros. Esto causó, Vicente, público consentidor, una indignación impresionante, ¿no? Los chicagoenses llamaron a otra protesta pacífica y pues se fueron al Haymarket Square de Chicago. Ya no existe eso, era un centro pues financiero en Chicago, ya ahorita pues, son calles, hay nada más. Se cree que llegaron 3,000 personas a esta manifestación y pues fueron como siempre custodiados por un fuerte dispositivo policíaco. Después de muchos discursos, la policía ordenó que se dispersaran. Momentos después, alguien aventó una bomba contra la multitud. La policía también comenzó a disparar. Hubo tanto oficiales muertos como obreros. Y muchísimos heridos. Las autoridades acusaron a los organizadores de la marcha. Los metieron en la cárcel y ejecutaron a 2, entre ellos August Spice, ¿no? Este periodista que yo le comentaba. Pero antes de morir, Vicente, público consentidor, Spice gritó: llegará el día cuando nuestro silencio será el más poderoso que las voces que están estrangulando hoy. Hoy, señoras y señores, es 1 de mayo. Hoy aquí en Estados Unidos y en México, pues los trabajadores tenemos mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, hay algunos que quisieran que regresáramos al sometimiento, al abuso de los trabajadores en todo el mundo. Pero hoy seguimos en la lucha. Y si no le creen a Toño, pues nada más habría que ver el trato que le dan muchas de estas empresas extranjeras a nuestros hermanos mexicanos, como las maquiladoras,
la explotación de los trabajadores, muchos indígenas, de las mineras extranjeras. Y creo que ejemplos brotan Muchísimos. como la pus. Vivimos todavía momentos aquí en Estados Unidos, en México y en todo el mundo, situaciones de esclavismo, imagínense, ¿no? De trata de personas, personas que son forzadas o a trabajar en maquilas. Pues no te vayas muy lejos. Los jornaleros de San Quintín. Así es. Que tanto han gritado y que los medios de comunicación tal vez, y nos incluimos nosotros, no les hemos dado la importancia y la relevancia que se merecen, o por lo menos fue llamarada de petate en algunos medios cuando se dio la lucha, pero pues no podemos creer que las cosas cambiaron nada más por uno que otro periodicazo allá en San Quintín, Baja California, en donde la compañía que le provee las fresas, la fruta a la Driscoll, que vende entre otros lugares en la Walmart, acá en Estados Unidos, a precios carísimos, pues trata con la punta del pie a sus trabajadores. Sí, no, y también hay que recordar, pues, todos esos mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, africanos que viven aquí en Estados Unidos, asiáticos incluso, y que pues los meten a maquilas, Vicente, en las que no se sabe de ellos en todo el día, en las que no tienen pues vamos, no les respetan sus derechos laborales, y aquí los derechos laborales son para todos aquí, en Estados Unidos, allá en México. Sobre esta reforma laboral que acaban de aprobar en las cámaras, Vicente, yo tengo pues algunos asegúnes, ¿no? Y es algo que he estado pues leyendo en medios de comunicación que no son de la derecha, que no son los medios tradicionales, ¿no? Acabo de leer un artículo de la revista Sin Embargo, en el que hacen un análisis muy interesante con la opinión de varios expertos. Vamos, la conclusión de este análisis es que, si bien es cierto, se pone fin a esas estructuras sindicales que impuso el PRI en México después de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que pues, puede ser a costa del trabajo digno y bien remunerado de los mexicanos. Y les voy a decir por qué. Porque no se regula per se el outsourcing. Ese es el gran problema en estos momentos para nosotros los trabajadores, el outsourcing. El hecho de que ya no se estén respetando esas 8 horas diarias, el hecho de que ya no se le dé vacaciones pagadas a los trabajadores, que no tengan derecho a una semana inglesa, es decir, de lunes a viernes o de martes a sábado, etcétera, etcétera. El hecho de pues no darles beneficios como sindicato, seguro social, ¿no? Por eso se ocupa mucho ahora en México, en Estados Unidos, en el mundo los outsourcing, porque la gente quiere trabajo, hay desempleo y la gente pide trabajar a cambio de renunciar a sus derechos como trabajadores, y eso no puede ser. La realidad es que esta reforma laboral, Vicente, debería en todo caso también considerar fuertemente lo que están haciendo estas empresas de outsourcing con los mexicanos. De acuerdo contigo, mi querido Toño, muchas cosas perfectibles y no se pueden lanzar las campanas al vuelo. También desde mi perspectiva lo digo, aunque así lo venda el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía hay mucho camino por recorrer en esto de darle el lugar que se merece a los trabajadores en México. Que es un inicio, que es un buen primer paso, eso que ni qué. Pero pues no hay que bajar los brazos aquí con esto. Así es, no hay que dejarnos. Oye,